buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Quiero contarles que esta semana estaremos conversando con candidatos a diputados al Congreso de la República y para realizar la entrevista de esta noche me acompaña el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto, ¿qué tal estás? Hola Alejandra, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en la pantalla de Guatevisión. En efecto, vamos a ponerle pausa a los candidatos presidenciales. Vamos a tener una ronda de entrevistas con candidatos a diputados. También vamos a tratar de hablar con candidatos a alcaldes de Ciudad de Guatemala. Y después recuperamos la conversación con el resto de candidatos presidenciales que están en la cola o en la lista. Así es, Soto, y en este momento les vamos a presentar a los invitados de esta noche. Nos acompaña el diputado Orlando Blanco, él es candidato por el partido Voz. También nos acompaña el diputado Cristian Álvarez, él es candidato por el partido Creo, y el diputado Aníbal Rojas, él está postulado por el Partido de Avanzada Nacional PAN. A los tres, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Y bueno, rápidamente la pregunta, ¿cuál es la percepción que ustedes creen que al día de hoy tiene el guatemalteco, el ciudadano del Congreso de la República? Diputado Orlando Blanco. Bueno, yo creo que es una percepción negativa, ¿verdad? Que no es nuevo, ¿verdad? Ni es patrimonio de Guatemala. En casi todos los contextos hay una percepción muy negativa de los políticos, ¿verdad? Es una constante en el continente latinoamericano y además histórica, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala sí hay como un desencanto de la ciudadanía que se ha venido acrecentando, yo creo que bien merecido por parte del Congreso de la República. En esta legislatura se tuvo una posibilidad real de hacer la diferencia, entraron más de 100 diputados nuevos, entraron 113 diputados nuevos y la gente tenía muchas expectativas. Sin embargo, a 3 años y meses de haber tomado posesión esta legislatura, el desencanto se acrecentó y la inconformidad ciudadana ha venido creciendo. Diputado Cristian Álvarez, ¿por qué no se logró cambiar la percepción del guatemalteco en esta legislatura? Bueno, el proceso de entender el Congreso creo que es el que hay que ir cambiando, porque vemos el Congreso como un todo, como un cuerpo colegiado, y no vemos distintos diputados. Yo concuerdo de que la percepción del Congreso en general es negativa, pero espero que ya la percepción de muchos o de algunos diputados que estamos haciendo cosas diferentes empiece ya a cambiar de ese lado. Y con eso voy a que no cambia la percepción del Congreso porque nuestro sistema electoral permite el anonimato de muchos diputados. Entonces, si no llegan, dicen el Congreso no trabaja. Y aquí lo que hay que señalar es fulano, sutano y mengano no trabajan. Por eso es que la reforma electoral de votar por cara y nombre es tan importante para sacar del anonimato a los diputados y así empezar a que la gente vea, pues el Congreso, el fulano, el sutano y el mengano no me gustan, pero el diputado tal, ese sí me parece. Diputado Aníbal Rojas, ¿qué agregaría usted a esa percepción negativa que tiene el guatemalteco sobre el Congreso de la República? Bueno, vea, en primer lugar, buenas noches. La percepción del Congreso no cambia con la percepción que se tiene, como ya lo decían los compañeros, en todo el mundo. En Japón es igual la percepción que en Guatemala, o sea, los congresos no son bien vistos en ningún país del mundo. Incluso los países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, lo vemos a diario. Más sin embargo, coincido con los colegas de que depende del trabajo que se haga. Yo, por mi parte, considero que el trabajo que se ha hecho en el Congreso ha sido bueno. Imagínense usted, en el 2022 se aprobaron más de 59 decretos. De estos decretos muy importantes de interés social y económico para el país, pero por supuesto no se les da tal vez de repente la prioridad. O el guatemalteco no lo percibe. O no lo perciben correctamente, o no se publica como se debería publicar tal vez. Entonces lo negativo es lo que se ve más. Este tipo de relajos que se hacen en el Congreso a veces son los que más llaman la atención, y lo bueno que usted acaba de protagonizar, por ejemplo, y lo bueno que produce el Congreso, sus buenos decretos, pues no se dan a conocer. ¿Y qué le proponen a partir de esto? ¿Qué le proponen ustedes a la ciudadanía para el 14 de enero? Aunque ustedes sí tienen la oportunidad de
mañana mismo, cuando regresen a sus funciones en el Congreso, proponer cosas. Pero hablemos a futuro. ¿Qué proponen sus campañas, qué proponen sus partidos de cara a esta elección? Bueno, yo como le decía, el trabajo de uno habla por sí solo. Y aquí debemos de hablar individualmente también. Por ejemplo, en el caso mío, yo le puedo decir, yo he hecho mi mayor esfuerzo para trabajar en pro de los intereses del pueblo, en pro del interés de la nación, y en esa base han ido todos los esfuerzos. Yo creo que debemos de hacer eso, trabajar más individualmente y preocuparnos porque nuestro trabajo individual sea bueno. Y convencer también a los demás compañeros, no importa la bancada que pertenezcan, a que lo hagan de esa forma. Esa es la línea que nosotros hoy por hoy estamos manejando en el PAN, a manera que nuestros diputados vayan también con ese pensamiento. Cristian Álvarez. Yo creo que la promesa que nosotros en el partido hacemos y yo personalmente mantengo, y creo que es importante que se retomen más colegas diputados, es ese compromiso de fiscalizar, porque el país no va por buen camino. Es decir, cada vez hay más corrupción, las carreteras se destruyen, va uno a las escuelas, no hay maestros, no hay cambio de la forma en cómo le enseñamos a nuestros niños, salta a todas luces las carencias en educación. El compromiso debe ir dirigido a fiscalizar, a denunciar, a estar pendiente de cómo se gasta cada centavo de los guatemaltecos. Creo que eso es lo que se le ha olvidado a muchos compañeros en el Congreso, esa labor de fiscalizar. Y creo yo que sí hay que separarla, porque anda ahí uno que es candidato hoy a la presidencia que dice que él andaba fiscalizando, cuando lo que se la pasó haciendo es acompañar a las autoridades de gobierno, que está bien que lo haga, pero fiscalizar es contar las costillas, fiscalizar es investigar y denunciar, fiscalizar es decir lo que no se está haciendo bien y cuál debería de ser el rumbo. Creo que ese es uno de los compromisos más importantes que digamos, que yo he tomado desde que entré al Congreso y que el partido seguirá liderando, aunque hay la competencia, pues en algunos, pocos colegas está dura. Orlando. Sí, bueno, yo creo que los diputados que vamos a reelección debemos de ser medidos por lo que hemos hecho, ¿verdad? Los diputados que se postulan por primera vez, los candidatos que se postulan por primera vez, pues generan una serie de propuestas. Los que ya estuvimos, pues tenemos que ser medidos por lo que ya hemos hecho. Yo creo que es importante que al Congreso de la República vuelva la negociación política y no la compra y venta de voluntades como se ha dado en las dos últimas legislaturas, ¿verdad? En el Congreso básicamente hay dos posiciones, la de oposición y la oficialista, ¿verdad? Y en esta legislatura hay que señalar directamente a la alianza oficialista como una alianza perversa, una alianza que le hizo mucho daño al país. 3 años y medio de un despilfarro, un derroche de recursos, más de 425,000 millones de quetzales para un gobierno en un periodo, más de 82,000 millones de quetzales en endeudamiento. Entonces hay que decirlo porque no se vale, ¿verdad?, que una alianza de más de 90 diputados de diferentes partidos políticos hoy aparezcan con diferentes chalecos diciendo de que hoy van a la carrera electoral con partidos diferentes cuando han cogobernado. Los diputados de Sandra, a Sandra se vendió, los diputados de Suri, los diputados de Viva, los diputados del PAN, los diputados de FCN, los diputados de UCN, todos ellos han cogobernado y tienen que asumir ese costo, ¿verdad? Y la ciudadanía tiene que evidenciarlos hoy con su voto. Esa es la diferencia. Por alusión que dice el diputado Aníbal Rojas, usted era de Viva y ahora se postula por el PAN. Igual, Orlando era de la UNE y ahora es de Voz. Pero me fui porque ya no compartía la alianza esa con el gobierno. No, yo creo que no se vale criticar de esa manera porque nos cae el balde de agua encima. O sea, no es por ahí. Y eso de cogobernar no lo veo de esa manera. Esa parte es trabajar en conjunto para buscar los beneficios para la población, que al final es la que nos elige. El problema es que yo, por ejemplo, yo les preguntaría aquí a los colegas, y estoy contigo, Cristian, en cuanto a la fiscalización. ¿Cuánto de la fiscalización realmente se denuncia? Yo, por ejemplo, he visto solo actos mediáticos, pues,
pero realmente que vayan al juzgado a poner una denuncia al Ministerio Público, o si lo haces, no lo das a conocer, más que lo que se hace en el momento de fiscalización, como lo hiciste, por ejemplo, con la doctora que le fuiste a tocar a las 8 de la noche. O sea, ese tipo de fiscalización, eso es mediatizar algo que no es realmente lo que pasa. Yo les preguntaría a los colegas, de estos 50 y tantos decretos que se aprobaron y decretos importantísimos que son para el país. ¿Cuántos estados de calamidad? ¿Cuántos préstamos votaron ellos a favor? ¿Cuántos aumentos? O sea, ¿cuántos? Realmente ni siquiera votaban porque no se animan a presentarse a las sesiones a votar, sino solo a realizar una mediatización de lo que están tratando de decir. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Hay que trabajar por el pueblo, más no utilizar al pueblo para mediatizar. ¿Qué dice el diputado Cristian Álvarez? Es importante recordarle a la población que hemos puesto más de 60 denuncias en el Ministerio Público. Por ¿De supuesto, qué van esas denuncias, diputado? van desde abuso de autoridad, mal uso de fondos, no presentarse a las citaciones, cohecho, más de 60 denuncias. Por supuesto, siempre hay personas que les duele la fiscalización. Es decir, personas que seguro vivían de un sueldo de 450,000 quetzales mensuales en Empagua de ese famoso fontanero, personas que vivían de los negocios que se hicieron alrededor del seguro médico escolar, que esa fiscalización que menciona el colega fue para ir a descubrir los abusos en el seguro médico. Fuimos a un call center vacío, pagándole 80 millones de quetzales al seguro médico, y cuando llegamos el seguro estaba vacío y nos dicen que la gente estaba trabajando en teletrabajo. Por supuesto que el mismo CHN es quien nos da las direcciones a dónde ir a seguir fiscalizando. Yo entiendo que les duela, yo entiendo que se les caiga el negocio, yo entiendo que les duele salir del anonimato y llegarle a decir a un ministro de comunicaciones: usted está construyendo un aula de PVC de 6x4, 24 metros cuadrados a 100,000 quetzales. Es que con esa cantidad de despilfarro el dinero no alcanza. Por eso es que les encanta a los de la alianza oficialista andar aumentando y aumentando préstamos. Vecino, usted juzgue si está de acuerdo con seguir fiscalizando. Diputado Álvarez, antes de darle la palabra al diputado Orlando Blanco, ¿qué pasó con esas denuncias? ¿Prosperaron o no? ¿En qué quedaron? Bueno, ¿Solo se presentaron y ya? Han habido varias que han terminado hoy por hoy con multas en la Contraloría, pero por supuesto es importante aquí entender que nosotros los diputados no podemos irle a decir al Ministerio Público: siga investigando qué pasó con esto. El Ministerio Público tiene sus tiempos y su independencia. Ya estuvo bueno hace años de alguien que le decía qué hacer al Ministerio Público, qué hacer a los jueces. Yo sí creo que la independencia de funciones de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público, del Congreso, es fundamental. Nuestra tarea termina justamente donde presentamos las denuncias, y lo más importante, le presentamos a usted, vecino, en qué están usando su dinero. Diputado Orlando Blanco, en ese contexto, ¿cuál entonces debería ser el papel real de un diputado al Congreso de la República? Bueno, son varias las atribuciones que tenemos, que están tanto en la Constitución como en nuestra ley orgánica, ¿verdad? Las más conocidas son la de legislación, ¿verdad?, la de intermediación y la de fiscalización, ¿verdad? Lo que sucede es que ante el cierre de espacios, ¿verdad?, ante el cierre de la negociación política que repito, es válida en un escenario como el Congreso de la República, porque se cerró el espacio de la negociación política y se dio espacio a la compra y venta de voluntades, lo que nos tocó a los diputados de oposición fue fiscalizar, ¿verdad? Citábamos, no llegaban, ¿verdad? Invitábamos, no llegaban. Entonces habría que ir a buscar a los funcionarios para que nos explicaran qué es lo que sucedía. Se generó una especie de cultura de valemadrismo, dirían los mexicanos, ¿verdad?, de parte del funcionariado del Ejecutivo, de pensar que pueden hacer lo que se les da la gana, ¿verdad?, y que no tienen que rendir cuentas,
que no hay un sistema de pesos y contrapesos, que es la base fundamental de la República. Pero, diputado, ¿por qué siempre se habla de compra de voluntades, Porque es prebendas? así. Poco se sabe, pero... Porque es así, nosotros lo vemos en el Congreso. Porque no hay más denuncias sobre Nosotros ello. hemos puesto denuncias, yo puse denuncias en el MP, ahora que yo lo vaya a demostrar que es trabajo del MP. O sea, no se ¿verdad? investiga, dice Muchas usted. de las denuncias se quedan en la Contraloría o se quedan en el MP. Pero- y como pero dice Orlando- Cristian, aquí hay que respetar la independencia también de la jurisdicción propia de cada institución. Esto pareciera un vals que cuando, o sea, a ustedes les tocó, o sea, cuando hicieron gobierno, las denuncias iban, o sea, el Congreso, ustedes tuvieron diputados brillantes fiscalizando como Roxana Valdetti y doña Anabela de León, por citar un par de ejemplos, pero luego ustedes salen del gobierno y entran a la oposición y vemos una cosa, y no lo digo precisamente por un IPP, pero pareciera que esta es la dinámica del legislativo. Pero es que así es. O sea, pero cuando ¿por qué no cuando cambia? estás en el gobierno, tienes que aguantar tus desaciertos, también como tenés que echarle porra a tus aciertos. Eso pasa aquí en cualquier parte del mundo. Pero no se vale de que un gobierno piense que no se le puede criticar, que no se le puede fiscalizar, que es lo que ocurrió y que se profundizó con el actual gobierno. ¿Cómo generar cambios en el Congreso de la República? Diputado Cristian Bueno, Álvarez. yo creo que el cambio más importante va por la ley electoral y de partidos políticos de votar por cara y nombre. Es decir, el verdadero problema es ese anonimato en el que muchos diputados se escudan. Hay diputados que no toman la palabra en el Congreso. Hay diputados que votan y no tienen idea de qué están votando. Voten, Hay voten. diputados que pueden estar hoy en un distrito, luego en el listado nacional, luego en otro listado y se van escondiendo De hecho, el dentro de los Congreso, listados. perdón Cristian, el Congreso se mueve por 20 diputados, 25 sí mucho, ¿verdad? Cuando tú le tenés que rendir cuentas a un grupo cada vez más pequeño que va a conocer tu cara, ellos iban a saber cómo votaste y les tenés que salir a explicar tus aciertos y tus desaciertos en tus votaciones. Tenés que estar muy activo en tu grupo de votantes para ganarte tu reelección. Hoy te puedes esconder detrás del presidenciable, detrás de un buen grupo de alcaldes, detrás de votos en línea. Pero yo creo que si queremos cambiar el Congreso y a partir de ahí empezar a cambiar las demás instituciones, es importante salir del anonimato. Yo lo tengo claro. Pero me llama la atención, usted dice fijarse en la persona. ¿Y qué pasa con el partido entonces? El partido tiene que ser ese vínculo entre conseguir buenas personas, ese vínculo entre escoger quiénes son los que los van a representar, pero termina siendo la responsabilidad tuya con la ciudadanía más que con el partido. Las democracias más exitosas, que llevan más tiempo, tienen diputados que escogen por distritos, pequeños y por persona. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con candidatos a diputados y que actualmente pues también están en el Congreso de la República. Así que por favor estén pendientes. Recuerden utilizar el hashtag Decisión Libre 2023. Ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Muchas gracias por su sintonía. Ya estamos de regreso hoy. Estamos hablando con diputados al Congreso de la República y que se postulan para una reelección. Me acompaña el periodista Otto Ángel. Otto. Hola Alejandra, muchas gracias. Les recuerdo hashtag Decisión Libre para seguir en la conversación. Miren, diputados, yo quiero plantearles esto y no sé hasta qué punto estoy equivocado, pero me da la sensación de que nos perdemos en la discusión entre oficialismo y oposición sin querer estar repartiendo culpas respecto a los grandes temas del país que deben de pasar por el Congreso. Yo entiendo que no todo necesariamente debe pasar por el organismo legislativo y a veces de manera injusta el ánimo público se va en contra de los diputados, pero hay plena coincidencia en muchos sectores del país, incluso en las bancadas, de temas que son críticos para el desarrollo nacional, que deberían de caminar con cierta facilidad y que simplemente nos perdemos. La aprobación de un sistema de servicio civil que nos permita que los guatemaltecos tengan un funcionariado público, si no ejemplar, de una mejor calidad del que hoy tenemos, una ley de compras que permita una transparencia ideal después del último accidente que tuvimos. Ya Cristian Álvarez lo decía, una reforma a la ley electoral que nos permita
identificar, ver a los candidatos o cosas tan necesarias y que estamos enfrascados como estos casi 3 años que llevamos de elección de Cortes porque no nos logramos poner de acuerdo y que le echan la culpa a Iván Velázquez, que le echan la culpa a Consuelo Porras? Pero los temas de país importantes, a pesar de esos 53 leyes que mencionaba el diputado Rojas, parecieran no entrar a los temas críticos del país. ¿Cómo justificarlo, diputado Rojas? Si quiere, comenzamos con usted. Bueno, yo creo que tú decías algo y ciertamente yo no soy de la idea de marcar solo una oposición en el Congreso. O sea, no debo de llegar solo a oponerme o hacerme ver que soy un opositor. No, yo creo que deberíamos de llegar más a proponer y analizar las leyes, porque eso es lo que sucede. Por ejemplo, se propone una ley importante para el desarrollo del país, económica o social, y sencillamente los diputados que son de la oposición se van a oponer, no entran a la discusión Pero real. tampoco uno ve al oficialismo marcando tendencia en estos temas críticos. Bueno, no es que no marque tendencia, sino que lo que pasa es de que el país tiene que continuar y el desarrollo hay que promoverlo y hay que impulsarlo y las leyes tienen que caminar también. Y cuando uno ve de que la oposición solo lo que va a hacer es un show y no va a trabajar directamente en lo que tiene que trabajar, entonces pues tiene que continuar y uno tiene que hacer las alianzas necesarias para que las leyes continúen y se conviertan en lo que se requiere. Por eso es que hablamos de la producción que tuvimos en el año pasado, pero más de 58 tener 200 leyes, diputado, pero no tocamos los temas ingentes para el desarrollo nacional. Es que priorizamos lo urgente y no lo importante. Depende, Otto, desde qué perspectiva lo veamos. Si yo lo veo desde mi perspectiva, hay leyes importantísimas que se conocieron y se aprobaron en el año pasado y que están en proceso incluso este año y que son buenas para el desarrollo económico y social del país. Pero caemos siempre en lo mismo. Yo se lo digo porque lo vivo a diario en el Congreso. Uno trata de convencer a la oposición de que se sume a proyectos importantes y lo que hacen es apartarse, no votar o tratar de mediatizarlo, y eso no es lo correcto. ¿Qué dice el diputado Cristian Álvarez? Yo sí creo que el gobierno está muy amarrado al hoy. Cualquier gobierno que ha pasado tiene que resolver problemas de corto plazo y de coyunturas. Y el Congreso debe ser el que está pensando a futuro. El problema es cuando el gobierno quiere intervenir en el Congreso y empieza a comprar ciertas voluntades. Y no necesariamente quiero decir que involucre dinero o corrupción, sino que los diputados distritales creen que para obtener su reelección necesitan que se lleve obra. Y entonces el gobierno es el que les da esa obra y se terminan acercando, digamos, con intereses electorales al gobierno central. Eso es lo que empieza a arruinar de alguna manera esa visión de futuro. Veamos el tema que decía Otto relacionado con la ley de servicio civil. Una ley del servicio civil lo que va a llegar a hacer es decir punto y final a las contrataciones 029, 031, subgrupo 18, y va a decir, bueno, aquí tenemos que tener procesos transparentes para llevar a los mejores. Eso va contra la coyuntura del gobierno que necesita meter a todos sus aliados o a todos los que los apoyaron durante la campaña. Es ahí donde los diputados debieran de luchar por ese cambio a largo plazo. Y ahí es donde esa injerencia del gobierno en el Congreso es lo que empieza a afectar, y quien se quiere desmarcar de esa, digamos, trabajo, de esa línea, la empieza a ver complicada, porque el gobierno cada vez acepta menos las críticas, cada vez acepta menos las fiscalizaciones, y vemos como un aliado hoy acá del gobierno, por segunda vez, tilda de show las distintas fiscalizaciones y el trabajo que se hace como minoría en contra de los abusos que constantemente comete el gobierno. Diputado Orlando Blanco. Bueno, yo creo que hay un pecado, ¿verdad?, en esta legislatura, y es el tema de la injerencia de la presidencia de la República, y hay que decirlo así. El presidente Yamatei ha tenido injerencia en el organismo legislativo, ¿verdad? Y esto ha ocasionado que el juego de pesos y contrapesos se desloque, ¿verdad?, y que no vaya en el rumbo en el que tiene que ir. Y lamentablemente hay algunos compañeros diputados
que han adoptado una actitud sumisa. Una cosa es apoyar y llegar a un acuerdo sobre una iniciativa de ley, pero otra cosa es ya convertirse en un conviviente permanente del organismo ejecutivo, estando yo en el organismo legislativo, que impide incluso que esa actitud crítica e independiente se mantenga. Entonces, hay un pecado original y es la injerencia del presidente Alejandro Yamatei en esta legislatura. Eso le ha hecho mucho daño al Congreso de la República y ha evitado que haya esa negociación política que siempre es sana, ¿verdad? Y que haya sido cambiada, ¿verdad? por un filibusterismo que hay ahí, compra y venta de voluntades en función de intereses muy particulares. Eso lo han mencionado mucho y yo quiero preguntarles a los tres, ¿cuál es la forma más común de comprar voluntades en el Congreso de la República? Diputado Aníbal Rojas. Bueno, yo que me conste de que se compren voluntades, no me consta. Lo que sí sé es de que se hacen acuerdos políticos. O sea, ¿usted los llama acuerdos? Acuerdos, claro que sí. Es que si no, no pudiera usted caminar con una ley que necesita a veces 107 votos. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo entre varias bancadas para poder lograr la aprobación de una ley. ¿Qué dice el diputado Cristian Álvarez? ¿Siguen siendo las obras o hay otra forma de comprar voluntades en el Congreso? Yo sí creo que hay dos líneas fundamentales que no necesariamente terminan los diputados recibiendo fondos, que también se oye. Pero la primera, sí creo yo que un diputado quiere llevar obras a su distrito, quiere hacer pozos de agua, quiere meter una carretera, y para lograr llevar obras a su distrito, porque son muchos distritos los que están peleando los recursos escasos, entonces van a buscar ese acercamiento y es vía el gobierno el que se logra. Pero eso debiera de ser en el espacio de la discusión del presupuesto. Una vez discutido el presupuesto, bueno, se termina esa negociación y empiezan otras. El problema sí es que el apoyo y esas ayudas se van amarrando a que tú siempre votes del lado del oficialismo, y ahí es donde se mata la voluntad de cada diputado y se pierden esas negociaciones que es el Congreso de la República, esas negociaciones que deberían de ser más constantes. Creo que hay una mala costumbre de negociar por paquetes. Entonces vamos a apoyarte con la cartera, pero votás por mí el resto del año. Y eso sí le ha generado mucho daño al país. Y por supuesto también estar metiendo familiares y amigos dentro del gobierno, que también a algunos diputados les genera ese miedo de votar en contra. O sea, plazas y obras. Sí, plazas Diputado y obras. Orlando Blanco. Sí. ¿Qué agregaría usted además de las plazas y obras? Plazas, sueldos, puntos, ¿verdad? Ajá. Vean, ahí hay una negociación espuria, ¿verdad? En torno a votaciones. Al final de cuentas eso es lo que se transa, ¿verdad? Se persigue que lleguen o se asignen diferentes obras en diferentes distritos, que se den controles de instituciones, que esa es otra modalidad, tener algún director en alguna institución, o sea, tener gente clave en algún lugar, y también el tema pecuniario, ¿verdad? Ha habido compra directa a través de estipendios, hay estipendios mensuales, ¿verdad? Hay algunos diputados que les dan sus 25,000 mensualmente. ¿Y por qué esas investigaciones no avanzan? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues, si hay denuncias, ustedes no han denunciado. Sí, pero no avanza. Nosotros cumplimos con hacer la denuncia, ¿verdad? Y ya serán los Cuando cheques. usted dice eso, ¿cuánto puede recibir un diputado en una preventa? Es que son combos, como decía aquí Cristian, ¿verdad? A veces le negocia junta directiva, por ejemplo, el año pasado era junta directiva, Contraloría General de Cuentas, presupuesto, préstamos, y hacen un combo, y entonces por ese combo te vamos a dar tanto, ¿va? Tanto en obras, tanto en plazas y tanto en dinero. Así lamentablemente se ha corrompido el Congreso, y repito, aquí hay un responsable y es el presidente Yamatei. Ahora bien, todo lo que ustedes están describiendo no es nuevo. El guatemalteco lo escucha en cada legislatura, pero la pregunta aquí es cómo se va a cambiar, cómo ustedes desde su curul lo pueden cambiar. Le pregunto al diputado Aníbal Rojas. No, mire, es que antes de lo que decía Orlando, o sea, ¿son denuncias o son chismes? O sea, usted sostiene que eso no sucede. Por lo menos a mí no me consta, yo le digo. Sí se hacen negociaciones, se hacen acuerdos. De hecho, el Congreso emite acuerdos legislativos.
que se hacen entre las diferentes bancadas. Pero de nada me sirve a mí decir que vengo a denunciar algo si no presento pruebas o no pongo sobre la mesa o sobre las cámaras en donde se está diciendo de que se está haciendo algo o aquello. Eso solo es un chisme. Entonces no podemos hablar de que eso tenga alguna certeza. Acuerdos se dan todos los días en el Congreso, porque si no, como le digo, no pasaran las leyes. Diputado Cristian Álvarez. Para mí es importante cada votación y que uno le tenga que explicar a sus votantes por qué votó de tal o cual manera. Por eso es que sacar del anonimato resulta ser fundamental. Yo, por ejemplo, evidencié un negocio de 17 millones de quetzales en la municipalidad de unas barredoras que a puro tubo se lo dieron a un amigo del alcalde. Pusimos las denuncias, ahí están. Yo comparto lo que dice el diputado Rojas, que hay que acompañar la fiscalización de denuncias, hay que fortalecer el Ministerio Público para que las investigaciones vayan más rápido, porque van como 4 años atrás. Hoy estamos viendo denuncias del gobierno anterior, seguramente en los siguientes 4 años veremos progresar denuncias de este año, pero creo yo que lo fundamental es que cada día más diputados se tomen en serio su función de fiscalizar. El país no es en este gobierno de Alejandro Yamatei que se volvió corrupto, que se dieron estas compras. Esto es que cada año los que llegan mejoran a sus antecesores. Para revertir esto necesitamos muchos diputados fiscalizando año con año, cada 4 años otro equipo de mejores diputados que lleguen a fiscalizar. Necesitamos menos diputados de compañía y más diputados que se tomen en serio. Tengo que hacer una pausa, pero quiero preguntarle al diputado Orlando Blanco, quien inició también este tema, o sea, sobre la compra de voluntades. Usted ha presentado denuncias específicamente sobre el pago de efectivo. Sí. ¿Y qué pasó con esas denuncias? No pasó nada. ¿Y por qué no pasa ¿Y a nada? dónde las presentó? Pues yo presenté las denuncias en su momento. ¿Al Ministerio Público? Al Ministerio Público. ¿Cuántas? Ya he presentado como 4 denuncias. ¿En contra de quiénes? De diputados, por ejemplo, el 14 de... Cuando inició el primer día a 6 diputados de la UNE los compraron. Y ahí está la denuncia, con los nombres y apellidos a quienes compraron 250,000 en la oficina de una diputada. Y ahí están las denuncias. Bien, ¿cómo cambiar eso? Entonces sigue siendo la pregunta. Tenemos que hacer una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con diputados al Congreso de la República que están buscando su reelección. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos conversando con diputados al Congreso de la República que buscan su reelección. Me acompaña el periodista Otto Ángel. Otto. Hola, Alejandra, gracias por seguir con nosotros. Mire, diputados, yo no sé si es una insistencia mía, pero a mí, francamente, lo que me preocupa es que seguimos en este vals en el que, pues sí, vemos a un oficialismo o alianzas gubernamentales sosteniendo que todo lo que se aprueba está sacralizado y de una oposición en la que todo lo que se hace o todo lo que se fiscaliza pues está mal, pero siento que el país que está por fuera de toda esta discusión. Me gustaría que le describieran a nuestra audiencia un poco en términos de propuesta, si de ustedes dependieran, de cada uno de ustedes 3, que hubiese un consenso, que lograran 107 votos, 150 votos, ¿qué ley pasarían ustedes con visión de que quede marcada para los próximos 30, 40 años para Guatemala? Diputado Rojas. Sí, gracias. Bueno, yo empezaría diciendo de que hay que trabajar en equipo. Hay que hacer fiscalización, sí hay que hacerla porque es parte del trabajo de un diputado. Sí, hay que discutir definitivamente lo que se aprueba o no en el Congreso, pero hay que trabajar en equipo en pro del país. En equipo me refiero a que nos pongamos de acuerdo en que las leyes pasen. Miren, hay leyes importantes que yo creo que se deben discutir a partir de la nueva legislatura. Pero ¿cuál le parece que es crítica para este país y que si usted tuviese la potestad la aprobaría de manera inmediata? Por eso le decía, yo tengo varias iniciativas que yo creo que son importantísimas para el país. Número 1, una ley nacional de vivienda, por ejemplo. Es una ley que tanto Orlando, Cristian como yo tenemos que ponernos de acuerdo para apoyar a la población para que tengan una vivienda digna. Una ley nacional de crédito, por ejemplo,
una ley que se debe de aprobar también de forma conjunta y que esto se trabaje a través del crédito hipotecario nacional y que la gente tenga acceso al crédito y así puedan desarrollarse. Una ley nacional de regulación de medicamentos, ¿por qué no? Es una ley también que hay que trabajar. Son temas como torales que debemos de trabajar de manera conjunta. Diputado Orlando Blanco. Bueno, es extensa la agenda, ¿verdad? Y nosotros hemos propuesto algunas iniciativas, por ejemplo, una ley de medicamentos para abaratar. Ya propusimos nosotros una iniciativa, otra bancada también la propuso y sin embargo no pasó. La ley de agricultura familiar para ayudar a los campesinos está ahí durmiendo el sueño de los justos. Hace falta una ley de fomento del turismo. De verdad, Guatemala tiene acopio de muchos sectores que podrían beneficiarse en el tema del turismo. Leyes de fomento del empleo son fundamentales, principalmente hacia la juventud. Creemos nosotros que es importante. Y una ley fundamental es la ley de aguas y la ley de competencia. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no tiene una ley de competencias que vendría a generar un marco de relacionamiento público-privado bien diferente. Diputado Cristian Álvarez. Yo sí me voy a separar hoy de mis dos colegas porque creo que si me tocara decidir qué ley es la que hay que aprobar, primero empezaría por la ley electoral. Creo que también hay que reformar la forma como se escoge al fiscal, a la fiscal general o al fiscal general del Ministerio Público. No puede ser el presidente el que lo escoja. Eso tiene que ser de una manera distinta. Tampoco puede ser que el Contralor General de Cuentas lo estemos escogiendo en el Congreso. Es que el que va a contarle las costillas a los alcaldes, a los ministros, lo estamos escogiendo los diputados, que en el partido político metemos alcaldes, metemos ministros. Eso no puede ser así, tiene que haber independencia en la Contraloría, en el Ministerio Público. También cambiaría la forma como se escogen las salas de apelaciones. Para mí las salas de apelaciones deben de ser parte de la carrera judicial y la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también deben de ser electas de una forma distinta. Es decir, deben de durar más tiempo en el ejercicio de su cargo y irse cambiando o renovando por mitad. Este país lo que necesita es un mejor sistema de justicia independiente de los políticos, que el que vaya a reclamar y a pedir justicia la encuentre de forma pronta, de forma cumplida y que no esté supeditado el poder, digamos, de la justicia a el poder político. Es al revés. Los políticos, si nos portamos mal, si cometemos algún delito, inmediatamente las cortes deben de llegar a castigar. Pero todas esas son reformas constitucionales. Y resultó que no les gustó. ¿Cuál? Me da la impresión, perdón. No, es que esas son reformas constitucionales. Sí, no. ¿Verdad? En la Constitución está establecido la forma en que se elige el fiscal del Ministerio Público, el Contralor General de Cuentas, las Cortes, las salas correspondientes. Entonces tendría que hacerse una reforma constitucional. Reforma constitucional. Ahora yo quiero preguntarles algo. Sus candidatos a la presidencia de la República están realizando diferentes ofrecimientos a la población y varios de esos ofrecimientos necesitan de leyes. ¿Cómo desde su bancada, o sea, de llegar a la presidencia, van a apoyar eso si no tienen un número de diputados consistente? ¿Qué dice el diputado? Bueno, en el caso nuestro, nosotros no llevamos candidato presidencial. Sí, es cierto. Nosotros únicamente ¿Pero ustedes llevamos qué harían en ese caso? una bancada. ¿Alianzas nuevamente? Sí, por supuesto, es que no lo puede hacer de otra manera. ¿Y con quiénes harían alianzas? Con los que estén dispuestos a pelear por el país, pero verdaderamente. No pero solo, ya tienen visibilizado qué partidos. Por supuesto, mire, lo que pasa... Con los que han hecho alianza en esta regularmente legislatura. uno hace alianzas con los que están ideológicamente en el mismo sentido que uno, ¿no? Eso no quiere decir de que no hablemos con la izquierda o no hablemos con los que no sabemos si son de izquierda o de derecha, ¿verdad? Hay que hablar con todos y tratar de convencerlos de que lo que se está proponiendo es bueno, pero primeramente es bueno para el país. Eso es lo que tenemos que pensar y debemos dejar por un lado el interés individual. Diputado Cristian Álvarez. Yo concuerdo un poco en que el Congreso debe uno de negociar con todos los actores y no descartar a nadie de entrada, porque sigo creyendo que cada votación debe de llevar su propio análisis, su propia inercia, y uno puede en algún caso decir esta iniciativa de la oposición sí me parece, esta no me parece, a pesar de venir de un grupo afín. Ahí veo yo la parte más importante. El problema es que si hay negociaciones en paquete, es donde se arruina
esa votación. Entonces creo que el Congreso del próximo año va a estar altamente fragmentado, la negociación va a ser muy importante y ojalá que el nuevo gobierno, quien llegue a la presidencia, no llegue a querer comprar esos paquetes de votos desde el inicio y que deje al Congreso negociar y tomar su propia inercia para que se empiecen a discutir esas leyes de largo plazo que nos van a permitir salir de eso que Otto ya nos los ha dicho muchas veces, que bailo, me siento, Y que no eso cambia. es lo importante y que pareciera ser que no. Diputado Orlando Blanco. Bueno, yo creo que la agenda legislativa también tiene que complementarse con una agenda de gobierno. Y para eso uno debería de exigir en esta época electoral planes de gobierno serios, ¿no? Nuestro candidato, el doctor Manuel Villacorta, presentó su plan de gobierno. Y hoy por hoy, y me permito, y modestia aparte, hoy por hoy creo que es el mejor que hay. Luego escuché que Suri Ríos presentó, me metí a ver a la página. Pero es realizable sin el apoyo del Congreso. No, es que por eso creo que se tiene que complementar, pero todo pasa por eso. Yo quisiera ver que los 23 binomios inscritos presenten su plan de gobierno o que no me presenten solo una presentación PowerPoint. Como les digo, ahí está el del doctor Manuel Villacorta, hasta este momento es insuperable. Ojalá que aparezcan otros que puedan competir con el mismo. Bien, diputados, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por venir a Decisión Libre. Alejandra. Bien, gracias. Entonces, nos acompañó esta noche el diputado Orlando Blanco del partido Voz, también el diputado Cristian Álvarez de Creo y Aníbal Rojas, que se postula por el PAN. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen. Feliz noche.